Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Si aún no me conoces, encantada de conocerte. Mi nombre es Olmari Villalba y en el video de hoy quiero compartir con ustedes sobre la xenofobia en el contexto global y la situación actual de América Latina. Para ponernos un poco en contexto, la xenofobia es definida como el odio, el recelo, la hostilidad y el rechazo hacia los extranjeros. Es un fenómeno que se manifiesta a nivel global y tiene implicaciones significativas en América Latina y el Caribe. En la región, la discriminación étnica y racial, así como la situación de inmigrantes contribuyentes a la exacerbación de la xenofobia. El recrudecimiento de la xenofobia y la intolerancia en el escenario global. La xenofobia se exacerba si aumenta la masa de desplazados entre fronteras, ya sea por razones económicas o expulsados por conflictos bélicos. Este fenómeno se ve agravado especialmente si las migraciones internacionales presionan sobre mercados laborales ya restringidos en los países receptores. Situación actual de la xenofobia desde y contra países de la región. En América Latina y el Caribe, la discriminación étnica y racial está en la base de los sentimientos xenofóbicos. Esta discriminación se transfiere al extranjero, sobre todo si no es blanco y migra desde países caracterizados por una mayor densidad de poblaciones indígenas, afrolatinas y afrocaribeñas. La xenofobia se ve exacerbada por el aumento de desplazados entre fronteras, ya sea por razones económicas o expulsados por conflictos bélicos. Y sobre todo, si las migraciones internacionales presionan sobre los mercados laborales y distinguidos en los países receptores. Las acciones para revertir la xenofobia en América Latina y el Caribe. En la región se requieren acciones concretas para revertir la xenofobia y promover la inclusión y respeto hacia los migrantes. Los países enfrentan el reto de diseñar estrategias para evitar la discriminación, que puede derivar en actos de violencia y en las desafortunadas noticias sin precedentes en la región. Contexto histórico. El colonialismo europeo en América Latina y el Caribe desde el siglo XV impuso un sistema de castas raciales con los europeos y sus descendientes en la cima, y los indígenas y afrodescendientes en la base. Esto justificó la esclavitud, el trabajo forzado y la segregación. Países como Brasil y Cuba contribuyeron sus economías coloniales como la trata de esclavos africanos para trabajar en plantaciones de exportación. Aunque la dependencia en el siglo XIX abolió la esclavitud, las estructuras y mentalidades racistas persistieron, manteniendo la desigualdad sistemática contra indígenas y afrodescendientes en términos de acceso a derechos, tierras, educación y participación política. En la actualidad, América Latina y el Caribe albergan entre 33 y 40 millones de indígenas y 150 millones de afrodescendientes, representados entre el 25 y 30% de la población total. Sin embargo, estos grupos siguen siendo los más excluidos y empobrecidos. Los indígenas son mayoría en países como Bolivia, Guatemala, Perú y México, mientras que Brasil tiene mayor población afrodescendiente seguido de Colombia y Venezuela. A pesar de avances en derechos humanos y reconocimientos de la diversidad étnica, las estadísticas muestran brechas significativas en pobreza, desempleo, salud y educación entre estos grupos y el resto de la población. Manifestación contemporánea de racismo y xenofobia. Persiste el racismo en forma de discurso de odio, estereotipos negativos, criminalización y estigmación en medios de comunicación y espacios públicos. La violencia motiva por prejuicios racistas, las políticas migratorias restrictivas y la xenofobia hacia migrantes indígenas y afrodescendientes de países vecinos son comunes. En las ciudades, la segregación residencial marginaliza a estos grupos en zonas periféricas con menos oportunidades y servicios. Impactos negativos. El racismo estructural perpetúa la pobreza y la exclusión de indígenas y afrodescendientes, limitando su movilidad social. La mujer indígena y afrodescendiente enfrentan discriminación internacional. La falta de reconocimiento de sus culturas y lengua erosiona su autoestima y desarrollo. La brecha en accesos a desarrollos básicos y la intolerancia fomentan divisiones y conflictos sociales. Voces, resistencias y movimiento. Es crucial incluir testimonios de víctimas de discriminación racial y visibilizar el trabajo de organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos de estos grupos. Ejemplos incluyen Movimiento Negro, Unificación de Brasil, Codistra en Guatemala, CONAIE en Ecuador, ONIC en Colombia, ONIRE en Centroamérica. Líderes sociales indígenas y afrodescendientes, así como intelectuales, académicos y artistas, han trabajado para visibilizar y combatir estas problemáticas. Respuestas y caminos hacia la igualdad.
Ha habido avances como el reconocimiento institucional de Estado plurinacionalidades en Bolivia y Ecuador, leyes contra la discriminación racial en Brasil y Colombia, y programas de educación internacional bilingüe. Estos ejemplos demuestran caminos hacia la igualdad y la inclusión efectiva de pueblos indígenas y afrodescendientes.